Serie de predicaciones expositivas del libro de Hebreos. Si me acompañáis, vamos a seguir con los estudios y predicaciones de Hebreos, y hoy nos vamos a centrar en el capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreos. El título que le he dado a esta predicación es Dios nos invita a entrar en su reposo. Sinceramente creo que es un pasaje complicado, difícil, pero con la ayuda del Señor vamos a poner toda nuestra atención y vamos a escucharla. Como introducción, quiero decir, vamos a leer desde los versículos 1 al 13 del capítulo 4 de Hebreos. Y como introducción quiero decir que el argumento de todo este libro de Hebreos es que Dios nos ha hablado ahora por su Hijo Jesucristo, como sabemos, no desde el capítulo 1, el cual Jesucristo es superior a todo y a todos. Y por eso lo va comparando con los profetas, los ángeles, Moisés, y ahora en este caso con Josué. Y con los eventos más importantes, más relevantes para llamar y llevar nuestra atención a Jesús, para que no dejemos de mirar a Jesús, para que pongamos toda nuestra atención en escucharle a Él, con fe. Y desde el capítulo 3 que vimos la semana pasada, se nos advierte que hay una advertencia y una exhortación a que no endurezcamos nuestros corazones ante la palabra de Dios, siendo incrédulos a sus promesas. Y este peligro de no creer a Dios, de no creer la palabra, las promesas de Dios, no era solo para el pueblo de Israel en el desierto, sino que es para cada iglesia, como la nuestra hoy en día. Es una advertencia real. Y el tema general de este capítulo 4 es que Cristo es superior también a Josué. Moisés sacó al pueblo de Egipto, pero no pudo entrar con ellos en la tierra de Canaán. Y fue Josué quien los llevó hasta allí para entrar en la tierra prometida. Pero aquí en este pasaje que vamos a leer, versículo a versículo, podemos ver que Josué no pudo darles el reposo completo, porque nunca llegaron a tomar completamente la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el mundo, la carne y el diablo les robaron a muchos de ellos las bendiciones que Dios tenía preparadas para ellos. Y esto es una advertencia para nosotros hoy, para hacernos pensar a nosotros, ya que este mundo no es un amigo de la gracia de Dios. Y por supuesto no es un amigo para nada de los creyentes hoy, aunque muchos de nosotros hoy aún no hemos descubierto esto y seguimos coqueteando con el mundo sin tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Dios dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí mundo no se refiere a las personas, no, sino al cosmos, al sistema. Y esta advertencia era sobre muchos del pueblo de Dios que en el desierto con Moisés no tenían una verdadera fe en Dios, no tomaban en serio a Dios. Y su fe era solo de nombre, era nominal, era una fe superficial. Una fe fingida, que no concordaba con sus propias vidas, con lo que realmente vivían. Decían que creían, pero vivían como si no creyeran. Y por eso muchos no entraron en la tierra prometida y murieron allí en el desierto. Y ahora el autor de Hebreos nos advierte a nosotros, a la iglesia actual, para que nos examinemos, por si alguno de nosotros tiene una fe como la de ellos, una fe fingida, como la de esa generación en el desierto.
Y si eso es así, entonces Dios nos está diciendo, temamos pues, como dice la primera palabra del primer versículo, temamos pues, pero con un temor reverente y bueno, puro, sabiendo que Dios no puede pasar por alto el pecado de la incredulidad, pero que nos invita a acercarnos a Él y a arrepentirnos de nuestra incredulidad para así entrar en su reposo. El primer punto, vamos a tener 2 puntos. El primer punto está desde el versículo 1 al 10, el más largo, y es la advertencia del peligro. ¿Cuál era el peligro? Lo que vimos en el capítulo anterior, que nos decía, no endurezcáis vuestros corazones para no perder el reposo. La incredulidad tiene trágicas consecuencias, y esa era la consecuencia, perder el reposo del Señor. Y en el versículo 1 empieza con esta exhortación de advertencia. Temamos pues, no sea que... Y ahora todo lo que viene después. El autor de Hebreos nos reta en muchas ocasiones, a lo largo de la epístola, a ir tras el Señor, a buscar su rostro, a seguirle, a poner nuestra mirada, nuestra atención en Jesús. No sea que, como veíamos en el capítulo 2 y en anteriores, nos deslicemos, nos enfriemos, nos apartemos del camino y nos salgamos y nos hagamos fríos, rebeldes, incrédulos y nos perdamos de sus promesas, como esta de entrar en su reposo por la incredulidad, como veíamos en el capítulo 3, versículos 18 y 19. Mirad, hay algunos que piensan que esto es una contradicción, esta exhortación de temamos. ¿Por qué? Porque Romanos 8, por ejemplo, 8:15 nos dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pero yo quiero decir algo al respecto, de que cuando realmente no está mal el tener un temor correcto de algo. Por ejemplo, yo espero que tengamos temor cuando nos encontremos con una víbora venenosa, o si nos encontramos en algún lugar con una serpiente cascabel. Espero que tengamos temor y salgamos corriendo en dirección contraria a ella. Por lo tanto, hay cosas a las cuales debemos de temer, aunque seamos cristianos. Hay cosas que se caen por su propio peso, que son razonables. Y en este versículo aquí está una de ellas. Los creyentes de hoy en día deberíamos de preocuparnos más, de conocer mejor la palabra de Dios. Y al Dios de la palabra, para no ser engañados, para no ser ignorantes y dudar de sus promesas. ¿Cómo? Endureciendo nuestros corazones. Endureciendo en nuestros corazones así. Todos nosotros, como padres, sabemos, ¿no?, que es necesario enseñar a nuestros hijos, desde pequeñitos, a tener temor de cosas que sabemos que le pueden hacer mal. Por ejemplo, le enseñamos a nuestros hijos que el fuego les puede quemar y que tengan cuidado de no tocar algo que esté caliente. También les enseñamos que no deben tocar los cables de la luz en nuestras casas, que hay tantos cables, tantas cosas. Les enseñamos que no metan los dedos en los enchufes. ¿Por qué? Porque es peligroso. Y también les enseñamos a no cruzar la calle solos, ¿verdad? Desde pequeñitos. ¿Por qué? Porque hay un peligro ahí. Y estos son temores buenos, puros. Como dice el Señor en Salmo 19:9, el temor del Señor es limpio y puro.
Y os recuerdo lo que nos dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta es la clase de temor limpio, puro, bueno, que nos ayuda a comenzar a saber algo. Así que temamos pues. Y en estos primeros 10 versículos vamos a ver, el autor nos va a hablar mucho, bastante sobre el reposo. ¿Y qué es eso? Esta palabra reposo se menciona aquí en este pasaje que vamos a leer, se menciona más de 10 veces. Y este reposo puede referirse a 3 clases de reposos. Por eso decía que es un poco complicado, pero seamos pacientes y pongamos atención. 3 clases de reposo. Primero está el reposo de la entrada y conquista de Canaán, la tierra prometida, el reposo que Dios les quería dar. Segundo está el reposo de la salvación en Cristo Jesús. Ese es el reposo de confiar plenamente, absolutamente, totalmente y solamente en Cristo para nuestra salvación. Ese es el segundo reposo. Y el tercer reposo es el reposo de la creación de Génesis 2:2. Y ahí está mezclado. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos, quiere advertirnos algo en cada caso. Y vamos a leerlos, vamos a ir poco a poco. Vamos a leer lo que dice el versículo 1. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, primera vez, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mirad, el autor está aquí haciendo una comparación como el pueblo de Dios en el desierto, refiriéndose, porque dice, temamos pues, y ese temamos pues se está refiriendo al reposo del capítulo 3, 18 y 19, que decían, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, a ese reposo, a los que estaban en el desierto, que no creían en el Señor. Y lo quiere comparar con el reposo, es el reposo de entrar en la tierra prometida, lo quiere comparar, esa incredulidad que tuvieron los del desierto, el Señor está comparándolo con el reposo que nosotros tenemos que tener. Y nos dice, temamos y no queremos perder también nosotros el reposo del Señor, el reposo de estar seguros en Cristo. Ahora preguntémonos, ¿cuántos creyentes están perdiendo hoy este reposo? De estar seguros en Cristo. ¿Has entrado tú en ese reposo? ¿Sabes realmente lo que es confiar total y solamente en Cristo y reposar en su salvación? Y el versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Lo veis? La fe es fundamental. Nos está hablando aquí del reposo de la salvación. O sea, de confiar en Cristo como total y suficiente Salvador. Y en el versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Otra vez aquí, el reposo de la salvación. De la manera que dijo, por tanto, y aquí se está refiriendo ahora a los del desierto otra vez, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, a la entrada en Canaán, a la entrada en la tierra prometida, el reposo de entrar en la tierra, de poseerla, de conquistarla. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Mirad, este reposo que hemos leído ahora mismo es el reposo de la tierra prometida. Y lo compara con el reposo de la salvación que algunos de nosotros quizás podemos perder. Y por eso es la advertencia.
Ahora, pregunta para todos nosotros. ¿Hemos entrado realmente en el reposo del Señor Jesucristo? ¿En el reposo de confiar plenamente, absolutamente y solamente en Él para nuestra salvación? ¿Hemos entrado en ese reposo? ¿Lo has hecho? Si no estás seguro, ahora es el momento de hacerlo. El Señor te está llamando a su reposo. Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo veis? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. Hoy es el día. Y el versículo 4 dice: porque en cierto lugar, fijaros, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Aquí está hablando del sábado, está clarísimo, ¿verdad? Del séptimo día. Y ese día no es, ese día de sábado no es el día que nosotros disfrutamos en el presente. El verdadero reposo de confiar en Cristo y solo en Él para nuestra salvación, eso es para todos los días. No es para el sábado, es para todos los días. En una ocasión, escuché una conversación entre dos creyentes, bueno, la leí en un libro, que estaban charlando del Evangelio, y uno de ellos le dijo al otro: oye, dime una cosa, ¿tú guardas el sábado? Y el otro le contestó que sí lo guardaba. Y el primero le volvió a preguntar: ¿y qué día guardas? Y dice, el segundo le dijo: yo guardo el sábado, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y volvió a seguir repitiendo la semana. Y entonces el otro le paró y le dijo: vale, pero ¿qué quiere decirme con eso? Y entonces el otro le dijo: mira, según podemos ver en la carta de los Hebreos, el reposo, el reposo del sábado del Señor ahora es un día de gracia en el cual yo vivo diariamente, cada semana. Mira, Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día y subió al cielo y fue a sentarse a la diestra del Padre y se sentó allí. Dice, no porque estuviera cansado, sino porque había terminado la obra de redención tuya y mía. Y Jesús nos dice ahora a ti y a mí: hijo mío, descansa, reposa en mí. Y yo lo hago cada día, decía el primero, yo lo hago cada día, reposo en Cristo. Y el otro creyente lo miró con una cara sorprendida y le decía: pues llevas razón, llevas toda la razón, porque es mucho mejor tener toda una semana que un solo día. Y entonces le dijo el otro: por supuesto que sí, claro que sí, amén. Y así es, hermanos, así es la realidad. Tenemos una semana completa de sábado, cada día de la semana, cada día del mes, cada día del año. Y podemos descansar y reposar en Cristo Jesús, amén. Fijaros lo que dicen los versículos 5 y 6. Dice: y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Otra vez se está refiriendo a Canaán. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Es la desobediencia por incredulidad lo que nos roba el reposo de la salvación y el reposo de la satisfacción, de la bendición, del descanso que Jesús quiere darnos. Pero como nos dice el versículo 6, dice, falta aún que algunos entren en el reposo. Así que el Señor está dándonos la oportunidad a aquellos que aún no lo han hecho, a aquellos que aún no han nacido de nuevo, en todas las iglesias. El Señor nos está diciendo, ven a mí, entrega tu corazón.
Para eso he muerto yo. Y el versículo 7 dice así. Vamos a leer el versículo 7. Dice, otra vez determina un día. Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Él no está diciendo aquí mañana, está diciendo hoy. Y hoy es el día para ti, que me escuchas, y para mí, y para todos los que estamos escuchando la palabra de Dios. En el pasado, allí en el desierto, era otro día de hoy para ellos. Pero hoy, en este mismo instante, donde tú quiera que estés escuchando, tú puedes mirar tu reloj y mirar qué hora es ahora mismo. Bien, pues esa es la hora. Este es el momento de la salvación. Es ahora mismo, cuando puedes confiar en Cristo Jesús y salvarte. Aquí tienes la invitación. Dios dice, hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y la estamos escuchando, su voz. Hoy la estamos escuchando. Esto es maravilloso. Esto es grandioso. Dios nos está diciendo, venid a mí, ahora, hoy. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo has hecho ya? Y pasamos al versículo 8. Dice el versículo 8. Porque si Josué, aquí veía Josué, les hubiera dado el reposo, ¿ves? Otra vez está hablando de Canaán. No habría puesto otro día. Josué no les pudo dar el reposo porque ellos no pudieron conquistar, no pudieron poseer toda la tierra. Pues cuando Josué ya era de mucha edad, bastante viejo, aún había mucha tierra por conquistar. Así que Josué no pudo darles las bendiciones que Dios tenía preparadas para ellos. Pero si nosotros hoy, ahora mismo, confiamos en Cristo Jesús, Él sí puede darnos, porque es mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué. Jesús sí puede darnos la entrada en el reposo en el día de hoy, en el día presente. El reposo de su salvación, la bendición que el Señor quiere darnos a cada uno. ¿Cuánto necesitamos hoy esto, cada uno de nosotros, ahora mismo? Pero, ¿qué es lo que nos roba esto? ¿Qué es lo que nos roba esto? La incredulidad. Así que no seamos incrédulos, sino creyentes. Confiemos en Jesús ahora mismo. Entreguemos nuestra vida al Señor. Hoy, ahora. Y vamos a pasar a los versículos 9 y 10. Dice así, el versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Mirad, vemos aquí que sigue hablando del reposo en sus diferentes significados y clases. Como ya he mencionado antes, está el reposo sabático, el reposo de la creación de Dios, y también nos habla del reposo de los hijos de Israel, que no pudieron entrar en el desierto, y ellos tenían que haber entrado en la tierra prometida por la fe, pero no lo hicieron. Y eso lo compara con el reposo de los creyentes hoy otra vez aquí, para que nos demos cuenta. Los creyentes en Jesús hoy no solo tenemos que ser salvos, sino que tenemos que disfrutarlo. Y lo explico. Alguien preguntó una vez, ¿hay algo más importante que ser salvo? Y todos dijeron, no. Y él dijo, sí lo hay. Ser salvo y saberlo para disfrutarlo. Claro que sí. ¿Conocéis la historia de un hombre que compró un billete de barco y se fue a un viaje que tenía que hacer muy urgente y se gastó todo su dinero en ese billete? Pero
compró el billete más barato que había. Entonces ese hombre durante la travesía se metió allí en un rincón apartado para no estorbar, para no molestar, viendo a todo el mundo disfrutar de todos los manjares de ese barco de lujo, de todo lo que había dentro, de comidas y de disfrutes de toda clase. Y él se estaba allí en un lado viendo a unos y a otros pasar para arriba y para abajo, hasta que un empleado del barco lo vio allí y le dijo: Señor, ¿qué hace usted aquí? ¿Por qué no va a disfrutar y a comer como todos? ¿Por qué no se baña? ¿Por qué no va a escuchar música y todo lo demás? Y el hombre le dijo: es que yo solamente tengo el billete básico. Y entonces el empleado le dijo: ¿usted tiene el billete? Pues el billete incluye todo. El billete incluye todo. ¿Lo veis? Esto mismo nos puede ocurrir a muchos creyentes hoy. Estamos en el barco de la salvación de Jesús, con el billete pagado por Él, pero no sabemos lo que incluye ese billete. Y ese billete lo incluye todo: gozo, satisfacción, paz, poder y reposo de una victoria verdadera en Él. Pero tenemos que saberlo. Ahora bien, el reposo que se menciona aquí en este versículo 10 sobre Dios no es un reposo de cansancio. Aunque Dios descansó en el séptimo día de la creación, nosotros no debemos pensar que Dios se sentó allí y dijo: ¡ay, qué cansado estoy! Voy a descansar. He estado trabajando 6 días seguidos, 8 horas diarias, desde la salida del sol, y estoy tan cansado, así que descansaré. No, claro que no. Todos lo sabemos, ¿verdad? El reposo que menciona aquí sobre Dios y sus obras es un reposo de una obra terminada, de una obra perfecta de la creación. Porque la creación fue terminada, fue finalizada el sexto día. Y Dios nos lo ha estado diciendo. El Señor no está creando nada más desde entonces. Él lo hizo todo bien, perfecto, bueno, en gran manera, de una vez para siempre. Todos nosotros vivimos ahora en un universo donde la creación ya fue finalizada, terminada, a excepción de la nueva creación. La nueva creación de Dios que comenzó, ¿sabéis dónde? En el Calvario. Como nos recuerda 2 Corintios 5:17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es lo único que crea Dios hoy a sus hijos. Es decir, aquellos que confían y le obedecen. Y existe un reposo para ellos que Dios les ha prometido a sus hijos. Y lo recibirán, ese reposo lo recibirán, pero Dios quiere que sus hijos disfruten de ese reposo en el presente, con gozo, seguridad de su presencia, confiando en Él, estando en Él, en Jesús. Como alguien dijo, todo el camino al cielo es cielo. Desde ahora, desde ya, disfrutémoslo. No seamos ignorantes como el viajero del barco, que lo tenía todo incluido y no lo disfrutó. A veces vivimos así, como mendigos, siendo ricos, siendo los hijos del rey. Y de eso es de lo que nos está hablando aquí. Dios reposó, Dios concluyó su obra, Él la finalizó. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. Es decir, la obra de la redención de la humanidad ha terminado. Se ha pagado totalmente y para siempre la deuda del pecado del hombre. Por lo tanto, nadie puede hacer nada más por la salvación. Ya lo hizo todo Jesús, absolutamente todo. Ahora bien,
Cuando pensamos en esto, de hacer méritos propios, me pregunto si esto no es un asunto de orgullo personal por nuestra parte, el pensar que algunos de nosotros, como pecadores que somos, podríamos hacer algo de mérito que provocara que Dios dijera de alguno de nosotros: ¡ah, qué persona más buena es esta! ¡Qué maravillosa es! Estoy tan contento de tenerla en el cielo. No sé qué haría sin ella. Claro que no. Es de risa en un sentido, pero vemos hasta dónde somos capaces de llegar. Por supuesto que no es así. Todos sabemos que esa no es la realidad. La realidad es que aún nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia para Él, delante de Él. Y todos nosotros somos como suciedad, dice la palabra de Dios. Y Él no puede aceptar nuestra justicia. ¿Sabéis por qué? Porque no la tenemos. No hay justo ni aun uno. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Jesucristo nos ofrece una salvación completa, terminada. Y cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús, Él nos hace nuevas criaturas, nueva creación. ¿Lo veis? Vamos a pasar al segundo punto, que es un poco más corto, y he titulado este segundo punto la solución del peligro. Teníamos la advertencia, ahora la solución, el remedio para la incredulidad. Versículo 11, dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Una advertencia, y aquí está la solución. Procuremos pues entrar en el reposo. Se nos exhorta aquí a los creyentes a poner en práctica nuestra fe en Jesús, para entrar y disfrutar de ese reposo con Él. Y nos recuerda el mal ejemplo otra vez de los que desobedecieron en el desierto, de los que se quejaron, de los que añoraron la esclavitud de Egipto incluso, y no entraron en su reposo. En este glorioso reposo, ese es el bendito lugar donde Cristo quiere que vayamos tú y yo. Es el mismo lugar donde fue María, la hermana de Marta. ¿Os acordáis? Ella se sentó a los pies de Jesús y Marta estaba trabajando en la cocina con ollas, con cubiertos, con cacerolas y platos. Y Marta quería servir a Jesús, pero ella no sabía lo que realmente es el verdadero reposo en Jesús. Así que allí estaba Marta en la cocina preparando comida para todos y busca una olla de gran tamaño, y cuando la tiene casi lista, casi terminada, se da cuenta que necesita algo más grande y va y busca otra olla más grande, pero se le derrama en el suelo todo y como que explota. Los nervios la traicionan. Y allí ella se fija, podría decir que perdió los papeles en un sentido, ¿no? Y ella se fija allí en María, que está allí sentada a los pies de Jesús, tan tranquila, sin hacer nada. Y parece que Marta se enfada un poco con su hermana María. Y le dice a Jesús que la reprenda, que le diga que le ayude a ella. Pero Jesús no lo hizo. La defendió a María. Porque María ya había terminado su tarea. María había puesto en práctica este versículo 11. María procuró entrar en aquel reposo de sentarse a los pies de Jesús. Así que, hermanos y amigos que me oís hoy, aprendamos hoy a sentarnos como María a los pies de Jesús y encontremos su gozo, su satisfacción, su amor. Dejémonos usar por Jesús. ¿Sabéis una cosa? Lo único en el mundo que puede robarnos el reposo, este reposo, ¿sabéis lo que es? La incredulidad.
la incredulidad. La fe es necesaria, absolutamente necesaria para todo lo que Cristo ha prometido, para recibirlo todo. Pero la incredulidad nos lo robará. Por eso es la advertencia. Y por eso dice, procuremos pues, esforcémonos, hagamos todo lo posible por entrar en el reposo del Señor. Los que hemos sido creyentes por muchos años, podemos mirar al pasado de nuestras vidas y darnos cuenta que hubiera sido mucho mejor confiar un poco más en el Señor. ¿No creéis eso? Pensadlo un poco. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a lo largo de nuestras vidas temerosos e incrédulos? Qué bueno hubiera sido confiar un poco más en Dios. Nos hubiéramos encontrado con muchas más bendiciones. Pero ¿sabéis qué? Hay esperanza, porque podemos hacerlo hoy. Confía en el Señor hoy. Entra en su reposo hoy. Hazlo hoy. Tú puedes confiar en Él. Y esto es maravilloso. Jesús es maravilloso. Como decía Juan hace un momento. Así que os animo a todos. Procurad entrar en el reposo del Señor, en sus bendiciones. Con fe, con confianza en Él. Hagámoslo. Todos. Os invito a buscar a Dios hoy en oración. Y luchemos y dejemos que Dios nos use para su gloria y para su honra hoy. Y como conclusión, vamos a terminar con estos dos maravillosos versículos, 12 y 13. Grandes versículos. Mirad, aquí el autor de Hebreos usa unas pequeñitas palabras como cemento para unir todos sus argumentos. Y estas pequeñas palabras son por lo cual, porque, por tanto, así que, refiriéndose a lo que quiere unir, al contexto, que es tan importante. Alguien dijo, Dios hace girar puertas grandes sobre pequeñas bisagras. Y aquí tenemos una de esas pequeñas bisagras, pero también tenemos una puerta grande, la palabra de Dios. Aquí va la bisagra. Versículo 12, porque, ¿lo veis? Porque está haciendo alusión a todo lo que hemos escuchado, a todo lo que hemos leído anteriormente. Porque, y ahora viene la puerta grande, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Qué versículo, madre mía. Hermanos y amigos que me oís hoy, debemos creer en la palabra de Dios. Y debemos creer, ¿sabéis por qué? Porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es eficaz. ¿Sabéis lo que significa esta palabra eficaz? Significa energía, que da energía, que tiene energía. Ese es el significado original griego. O sea que podemos decir, la palabra de Dios es viva y eficaz y nos da energía, nos da fuerza, nos da poder. Pero no solo os dice eso, sino que dice también que es más cortante que toda espada de dos filos. Un gran profesor y erudito de la palabra de Dios les decía a sus alumnos lo siguiente. Les decía, recuerden cuando prediquen la palabra de Dios, que es una espada muy afilada. Es una espada de dos filos. Por un lado puede cortar hacia la congregación, hacia los oyentes, pero por el otro lado corta hacia el predicador. Por tanto, no prediquemos nada que no nos predique primero a nosotros. No compartamos nada que no lo hayamos hecho en nuestro corazón. Para nosotros, primeramente.
Mirad, los predicadores y maestros descubrimos muchas veces que hemos predicado muchas veces para nosotros mismos. Quizás el sermón no ha llegado a muchas personas, pero con seguridad que sí ha llegado al predicador que lo preparó. Os lo aseguro. Porque como dice el Señor en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. El propósito de la palabra de Dios, ¿sabéis cuál es? Es llevarnos al conocimiento del Salvador, Señor Jesucristo, al que transforma los corazones de las personas, guiándolas hacia su reposo, hacia ese reposo que quiere darnos. La palabra de Dios siempre tiene un resultado en los que la escuchan con fe, siempre. Si la recibimos con fe, alguien dijo también, la palabra de Dios nos mantendrá lejos del pecado, o el pecado nos mantendrá lejos de la palabra de Dios. Y tenemos que reconocer que hay muchos creyentes hoy, hermanos, que no dedican el tiempo suficiente al estudio de la palabra de Dios. Y eso trae consecuencias, y graves. El versículo también nos dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué preciosidad de versículo, de verdad! Es fascinante, porque la palabra de Dios es viva y es poderosa hasta el punto de partirnos en dos y exponernos abiertos en las partes más íntimas nuestras, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Hermanos y amigos que me oís, no hay ningún libro como este, ninguno como la Biblia, como dice el Salmo 19. La palabra de Dios dice, es perfecta, que convierte el alma. Es fiel, que hace sabio al sencillo. Es recta, que alegra el corazón. Es pura, que alumbra los ojos. Es el único libro que no solamente puedes leer, sino que Él te lee a ti y a mí, y nos juzga, y nos reprende. Por cierto, podemos mirar a nuestra congregación y ver cuántas personas convertidas a lo largo de los años por la palabra de Dios, personas transformadas por la preciosa y bendita y pura palabra de Dios a lo largo de tantos años. Cuántas personas restauradas y guiadas hacia la salvación del Señor Jesucristo. Pensemos en eso, miremos a nuestro alrededor, hagamos memoria. Como dice el Señor, no olvidemos ninguna de sus maravillas. Y todas las personas que han pasado por esta congregación, os aseguro que han sido invitadas a conocer al Señor Jesucristo para su salvación. Y si alguno no lo ha hecho, si alguno no es salvo, si hay alguien aquí aún que no ha entregado su corazón al Señor Jesús en arrepentimiento y fe, Jesús te está diciendo ahora mismo, hoy es el día. Hijo mío, ven aquí, ven a mí. Ven a mí, que yo he muerto por ti. Jesús nos está diciendo hoy a ti y a mí, como le dijo a Tomás, el discípulo, no seas incrédulo, sino creyente. Como ya hemos dicho anteriormente, el pecado de la incredulidad es el que mantiene a las personas lejos de Cristo y de su salvación hoy, por la dureza de su corazón, como aquel pueblo en el desierto. Y vamos a terminar con el versículo 13, precioso versículo también. Dice así, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Hermanos, amigos que me oís,
Ninguno de nosotros podemos ocultarle nada a Dios, absolutamente nada. Esto es maravilloso. Porque si lo sabemos, ¿cómo le vamos a ocultar nada? Tenemos que ser sinceros cuando nos ponemos a orar, tenemos que decirle todo al Señor. Y si hay pecado en nuestra vida, tenemos que reconocerlo. Podemos engañar al otro, a las personas, pero no a Dios. Y estos dos últimos versículos, el versículo 12, nos despoja de toda pretensión, de todo fingimiento, y nos expone tal y como somos delante de Él. Y el versículo 13 nos asegura que Dios no puede ser burlado, que Él lo sabe todo, que si nuestra fe es de conveniencia o fingida, el Señor lo sabe y no lo pasará por alto. Por eso nos exhorta y nos anima a que procuremos entrar en su reposo a través del arrepentimiento. ¿Lo has hecho ya? Si no lo has hecho, hazlo hoy. Hoy es el día. Que Dios os bendiga. Amén.